Era una tarde cualquiera, o al menos eso pensaba Beatriz Sánchez. Estaba sentada a la mesa de la cocina, mirando el sobre que reposaba sobre su plato como si fuera un recordatorio de algo que no podía evitar. No era un sobre cualquiera, no. Estaba ahí, justo frente a ella, como una amenaza envuelta en blanco. Su nombre escrito en letras mayúsculas, perfectamente alineadas, no dejaba lugar a dudas. Beatriz Sánchez. Sin palabras de cariño, sin esa calidez que uno esperaría en una carta de alguien cercano. Solo números fríos y exactos, un recuento exacto de lo que debía. Su padre ni siquiera la miró cuando abrió el sobre, sus ojos fijos en su plato mientras las palabras de la factura se deslizaban como una sentencia. 100 euros al mes, dijo él, tan calmado como si leyera una lista de la compra. Esto incluye alquiler, internet, electricidad y tu parte de los gastos del hogar. Beatriz parpadeó al ver el desglose. 900 de alquiler base, 200 de servicios, 400 de contribución al hogar. Y lo peor de todo, vence el primero. Se aplican cargos por mora. Esa fue la gota que colmó el vaso. Miró a su hermana, Sabina, que en ese momento estaba más centrada en las redes sociales que en la conversación. Sabina ni siquiera levantó la vista, su teléfono brillaba mientras ella deslizaba el dedo por la pantalla, ajena a lo que ocurría a su alrededor. El contraste entre ellas dos era como el día y la noche, Beatriz trabajando sin descanso, luchando por su independencia, mientras Sabina vivía despreocupada, sin un sentido de responsabilidad. La calma de su madre interrumpió sus pensamientos. Sabina está buscando su camino, Beatriz. Tú, que tienes un trabajo estable, deberías ayudarla. La voz de su madre sonó suave, casi como una reprimenda. Beatriz, con el corazón acelerado, respondió en su mente, ¿ayudarla? ¿Qué pasa con lo que yo estoy pasando? Sabina no tenía trabajo fijo, vivía a costa de la comodidad de su familia, mientras que Beatriz había trabajado sin descanso, incluso sacrificando su tiempo libre solo para poder pagar esas mismas facturas. Mientras su madre seguía hablando, Beatriz sentía el peso de los números en su pecho. Cuando empezó esto, preguntó, sin poder evitar la incredulidad en su voz. La próxima semana, respondió su padre, con tono impasible, confiamos en que puedas manejarlo. Beatriz sintió que el suelo se desmoronaba bajo sus pies. Esto no es solo una factura, es el control. Esto es lo que ellos quieren. Que esté atrapada aquí, pagando por todo sin tener nada a cambio. Esa noche, después de un largo turno en el banco y su segunda jornada en el restaurante, Beatriz volvió a su habitación. Estaba cansada, agotada en todos los sentidos. Se sentó frente a su portátil, buscando una salida, pero lo único que veía era su saldo bancario, y no era bueno. Pero al menos no estaba vacío. En el fondo de su mente, una idea comenzó a tomar forma. Abrió una nueva hoja de cálculo y la etiquetó como recibos de alquiler. Empezó a escribir cada detalle, cada número que representaba una parte de su vida que no podía cambiar, pero en ese momento comprendió algo importante. Estaba aprendiendo. Solo que no la lección que sus padres pensaban que le estaban enseñando. En lugar de ceder a la presión, ella estaba tomando el control. No podía seguir así. Al día siguiente, mientras leía una notificación de su banco, Beatriz encontró algo más. Algo que no esperaba. Un cargo desconocido, cosméticos, suscripciones a servicios de streaming, kits de comida. Todo a nombre de Sabina, y Beatriz no podía más. No me lo puedo creer, murmuró. Sabina había utilizado su tarjeta de crédito una vez más. Ni siquiera le pidió permiso. Sabina, otra vez, dijo Beatriz, levantando la voz, pero Sabina solo levantó los hombros, sin preocuparse lo más mínimo. Dijiste que podía usarla una vez, dijo sin inmutarse. Hace meses, pensó Beatriz, para libros de texto.
Beatriz estaba cansada de ser la que siempre paga el precio, de ser la que mantiene las luces encendidas para todo el mundo mientras ella apenas podía respirar. Pero esa vez, decidió que no permitiría que Sabina siguiera aprovechándose de su esfuerzo. La gota había colmado el vaso. Esa noche, antes de irse a la cama, Beatriz investigó cómo disputar cargos fraudulentos de un familiar, cómo podía recuperar su dinero, cómo asegurarse de que esta vez no sería la que pagaría las consecuencias de la negligencia de los demás. Pero no solo eso. También comenzó a buscar cómo construir su propio futuro. Un futuro donde no tuviera que depender de nadie. A la mañana siguiente, mientras desayunaba, Beatriz pensó en su siguiente paso. Necesitaba algo más. Algo grande. Y ese algo estaba al alcance de su mano. Beatriz no podía dejar de pensar en lo que había hecho. El sobre la mesa, las palabras frías de su padre. Todo había sucedido en un abrir y cerrar de ojos, pero algo había cambiado dentro de ella. Ya no era la chica que aceptaba las reglas sin cuestionarlas. Ya no iba a dejar que su familia la controlara, ni siquiera por un segundo más. El peso del futuro le pesaba menos que antes, como si de repente, las piezas del rompecabezas comenzaran a encajar. El pequeño ahorro que había logrado acumular en los últimos meses empezó a parecerle suficiente para algo grande. Quizá no podía comprar la casa de sus sueños, pero podía empezar a construir algo propio. Algo que estuviera a su nombre y en sus términos. Fue entonces cuando Beatriz se acercó a Isen, un compañero del banco, alguien que había empezado a notar sus esfuerzos en el trabajo. Isen era discreto, pero muy observador, y le ofreció algo que Beatriz no había considerado, una LLC, una empresa que podría ayudarla a comprar una casa sin que su familia tuviera acceso a los documentos. Es fácil, dijo Isen, con su tono confiado. Tú serías la única miembro. Te ayudaremos con el papeleo, y tu nombre no aparecería en la compra. De esa forma, podrías ser dueña de algo sin tener que rendir cuentas a nadie. Beatriz asintió, con los ojos brillando por primera vez en semanas. La idea de comprar una propiedad sin depender de su familia le parecía un sueño, pero también una manera de reclamar su vida, de demostrar que ya no estaba dispuesta a estar atrapada en las expectativas de los demás. El primer paso hacia su libertad estaba más cerca que nunca. La señora Evans, una clienta habitual del banco y agente inmobiliaria semi-jubilada, ayudó a Beatriz con todos los detalles. El proceso fue rápido, más rápido de lo que Beatriz había imaginado, y cuando menos lo esperaba, ya tenía el papeleo listo. Bankis Properties LLC, su propia compañía, estaba registrada. Sin embargo, lo más sorprendente de todo fue que en cuanto la empresa fue oficial, Beatriz no solo se sintió empoderada, sino que comenzó a planificar su salida definitiva de la casa familiar. La casa, aunque modesta, tenía un encanto particular. Un pequeño jardín, una cocina soleada, y una habitación que Beatriz pronto llenaría con su propia esencia. Nada de eso era lujoso, pero para ella representaba la libertad, la oportunidad de empezar de nuevo sin las cadenas de la familia. Sin el control. Beatriz empezó a empacar en secreto. Libros, recuerdos, ropa, todo lo que la representaba y que había estado guardando durante años, se fue metiendo en cajas con la misma precisión con la que había documentado su vida hasta ese momento. Nadie sospechaba nada. Su familia seguía creyendo que ella simplemente estaba cansada. Pero Beatriz ya no quería ser la hija que seguía las reglas. Ya no quería ser la que simplemente pagaba el precio de vivir bajo el mismo techo. Quería algo más, algo suyo. La mañana de su mudanza fue una jugada maestra. Mientras su familia seguía con su rutina, Beatriz se escapó. Con la ayuda de Isen, cargó el coche con lo más esencial, sus cosas, su vida. Y mientras su familia no sospechaba nada, ella dejaba la casa para siempre. El toque final fue la carta. Un sobre sencillo,
con la dirección de su nombre en él, sin adornos, solo hechos y una decisión clara. A partir de hoy, me mudo. El alquiler ya no es debido. Los servicios y el Internet serán desconectados en 24 horas. Reenviar cualquier correo a la nueva dirección. Sin remordimientos, Beatriz dejó la casa, cerrando la puerta detrás de ella sin mirar atrás. Estaba lista para enfrentar lo que viniera. No quería su vida pasada. Quería una vida sin las sombras de su familia controladora. Pero como era de esperar, la familia de Beatriz no tardó en aparecer. Sabina fue la primera en presentarse, furiosa. ¿Cómo pudiste hacer esto?, le gritó, cruzándose de brazos. Nos debes una explicación. Beatriz la miró con calma, sin emoción. No te debo nada, Sabina, dijo, la voz firme. Es hora de que aprendas que no siempre se puede vivir de lo que los demás te dan. Papá y mamá llegaron poco después, sorprendidos y alterados, pero Beatriz no se dejó llevar por su presión. Al contrario, les mostró lo que había hecho, la propiedad, los registros, la LLC. Esto es lo que me enseñaron a hacer. A no depender de nadie. Sabina estaba en shock, sin palabras. Mamá, por su parte, no podía entender nada de lo que ocurría. ¿Qué has hecho, Beatriz? ¿Cómo pudiste? Pero Beatriz no se disculpó. ¿Sabes? Aprendí a ser responsable. Aprendí a sobrevivir. Y, sobre todo, aprendí a no dejar que me controlen. Con la misma calma, les entregó la llave y les dijo, este es el precio que tienen que pagar. Yo ya no soy parte de esto. La familia intentó convencerla, pero Beatriz ya había tomado su decisión. Cerró la puerta detrás de ella, sin mirar atrás. Finalmente, la libertad que tanto había deseado estaba a su alcance. ¿Qué harías si estuvieras en la piel de Beatriz? ¿Tomarías la misma decisión? Cuéntanos tu opinión en los comentarios y, si te ha gustado esta historia, no olvides darle like, compartirla y suscribirte a nuestro canal para más historias como esta. Nos vemos en el próximo video. Así concluye la historia de Beatriz, una joven que, tras años de sacrificio, finalmente encontró la fuerza para romper con las expectativas familiares y tomar el control de su vida. Esta historia no solo es sobre independencia financiera, sino sobre la importancia de defender lo que uno merece. Si tienes algún cambio o algo que te gustaría ajustar, no dudes en decírmelo.